Espíritu Santo, ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven, Espíritu Santo, ven a mí. Ven, Espíritu Santo, ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven, Espíritu Santo, ven a mí. Ven, Espíritu Santo, ven a mí. Ven, Espíritu Santo, ven a mí. Perito, que tienes el micrófono apagado. Ya. Sí. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bueno, qué machera seguir juntos después de la Cuaresma, después de la Semana Santa. Qué bueno que podamos seguir todos juntos perseverando. Esa es la primera tarea que tenemos todos los que estamos entrando a Zoom, los que estamos haciendo parte de este grupo. Perseverar, ayudarnos, acompañarnos, pedirle a Dios que nos ilumine y nos acompañe. Por eso Nico estaba empezando con esta canción, porque siempre empezamos todas nuestras charlas, nuestras oraciones y actividades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. pidiéndole a Dios que nos acompañe, que nos ilumine, que ponga las palabras que vamos a decir en nuestras bocas y que esto edifique en la vida de los que estamos aquí. Esta charla que vamos a tener en esta noche es un conversatorio, no es una predicación únicamente, es la introducción a la sexualidad cristiana a la luz de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Pero suena muy complejo, ¿sí? Pero yo creo que entre todos vamos a ir construyendo este tema, ¿sí? Entre todos vamos a ir llegando a nuestras propias conclusiones a la luz y la experiencia de la fe, de nuestra fe católica, de la fe que profesamos. Entonces, diciendo estas palabras, vamos a comenzar y voy a pedirle a Sofi que dirija una pequeña oración pidiéndole al Espíritu Santo para nosotros. Bueno, Señor, esta noche queremos primero que todo darte las gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Te damos las gracias también por las personas que aceptaron esta invitación, porque nada es una coincidencia y cada persona que está presente en esta llamada en quiero pedir para que, como dijo Feli, nos ilumines, nos permitas ese don de la sabiduría, ese don de saber callar cuando hay que callar, ese don de saber hablar cuando hay que hablar, y ese don también muy importante que es el de escuchar. Siendo así, te pedimos que seas tú el que hable a través de cada una de las personas y que te hagas presente en este momento que te invocamos, Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces poniendo todo esto en manos del Señor.
Para las personas con quienes no nos hemos conocido todavía, nosotros somos María Angélica, mi esposa, María Angélica Araujo, y yo soy Felipe Gómez. Hacemos parte de este grupo, somos los viejos del grupo y estamos acompañando a esta comunidad de jóvenes desde hace un buen ratico, con Tomás, con sus papás, que son amigos muy íntimos nuestros, y junto con otros de ustedes también nos hemos conocido y hemos hecho misión juntos. Esta charla que vamos a dar en esta noche nació a raíz de una curiosidad que teníamos sobre este tema. Curiosidad porque vemos que hay mucha ignorancia dentro de nuestra fe, porque cuando mencionamos la palabra sexualidad, nos llenamos de pudor, nos llenamos de temores, nos llenamos de escrúpulos, y sin embargo, esos escrúpulos no ayudan a que nuestra intimidad, a que nuestra sexualidad sea mejor vivida. Luego, no encontramos ahí las luces que el Señor nos quiere dar. Para empezar, yo voy a hacer un ejercicio muy sencillo, muy didáctico. Me acabo de quitar mi anillo de matrimonio para poder hacer esto que voy a hacer. ¿Sí? Tengo en mis manos arcilla, ¿sí? Arcilla, greda, ¿sí? Y recuerdo cuando nuestro Señor hizo al hombre, ¿sí? Nos dice el Génesis en la primera carta 27-28, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Dice, hombre y mujer los creó y les dijo, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Y hay una frase muy linda que acompaña todos los textos del libro del Génesis, y es esa frase en la que dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Entonces, tomando esa arcilla, hizo al hombre. Y entonces dijo, vamos a hacer al hombre. E hizo al hombre y le dio ciertas características que harían de él un hombre. ¿Sí? Y entre esas características, obviamente hizo sus genitales. ¿Sí? No me quedaron muy bonitos, pero dicen las escrituras que el hombre vio que Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, no conviene que el hombre esté solo. Y entonces el hombre, al hombre Dios le hizo una compañera y le llamó a él Adán y a ella Eva, el hombre y la mujer. No he encontrado la primera versión bíblica que diga que sacó a la mujer de sus costillas, ¿sí? Que sacó a la mujer de la costilla de él, pero sí dice que salió de su costado, ¿sí? Eso quiere decir que salió de lo más íntimo. Entonces, dentro de ese diseño bien hecho del Señor, hizo ciertas diferencias, ¿sí? Las diferencias principales, pues la mayoría las conocemos, pero pues traté de hacer este ejercicio lo mejor que puedo, ¿sí? Para que reconozcamos que hay unas diferencias claras, ¿sí? Y dice, hombre y mujer los creó, ¿sí? Hoy que estamos hablando de tanta apertura sexual, de tanta libertad, entre comillas, hablamos de muchos otros géneros. Sin embargo, pues las escrituras son muy claras y nos muestran que el Señor nos hizo hombre y mujer. Partamos de esa base. Y que todo lo que hizo para distinguirnos como hombre y mujer, vio Dios que era bueno. ¿Ok? Bueno, también nos cuenta el libro del Génesis que el hombre y la mujer se fueron en contra del plan de Dios, desobedecieron a Dios y desobedeciendo a Dios, pecaron, ¿sí? Y hay una frase que es bastante importante que está en el Génesis 3:11,
en la cual vemos que Adán se esconde de Dios. Adán se esconde de Dios. Y cuando se esconde de Dios, Dios le pregunta, ¿y por qué te escondes? Y él le dice, porque estoy desnudo. Y Dios se extraña y le dice, ¿y a ti quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sí? Satanás entra en el corazón del hombre por el pecado, y donde todo era antes inocente, donde todo era lindo, entró la malicia, entró la cabida de la malicia reemplazando la inocencia. El hombre perdió la confianza en Dios, y a cambio de esa confianza entró la desconfianza, y se rompió ese vínculo que había entre nosotros, las criaturas, y nuestro Creador. Bien, partiendo de esa base, entonces reconocemos que el hombre, rompiendo con eso que era tan hermoso, que era eso que les estaba mostrando ahorita, con esa moldeada de la arcilla, el hombre empezó a ver pecado, ¿sí? Algunas personas a veces dicen que uno tiene que ser malicioso. No, la malicia no viene de Dios. Lo que nos pide el Señor es que seamos astutos. Pero cuando entra esa malicia, lo que era bueno, lo empezamos a ensuciar. Lo que es obra perfecta de Dios, le empezamos a encontrar esa mancha por culpa de Satanás, por culpa del mal. Vale la pena que nosotros nos preguntáramos si de pronto nosotros también hemos caído en eso de ver lo bueno, lo santo y lo perfecto con ojos de pecado. Y la manera en la cual ocurre eso es por la pornografía, es por la malicia, es por la mala educación, es por enseñar mal, es por los malos comentarios que hemos recibido, es por la mala información. Entonces, si nosotros no tenemos una información clara acerca de la sexualidad, vamos a encontrar maldad donde no existe. Dios quiso que el hombre tuviera esas marcadas diferencias físicas, anatómicas, entre hombre y mujer. Y Dios también quiso que la relación íntima entre hombre y mujer fuera placentera. ¿Quién hizo el placer? Dios. ¿Sí? Dios. En el medioevo hubo una mala interpretación acerca de la sexualidad, y nos hicieron creer en esa época que para ser santos teníamos que abandonar todo lo que tenía que ver con el mundo. Entre eso, la intimidad, la sexualidad. Y abandonar quería decir que no se aceptaba que un hombre o una mujer casados, unidos, viviendo el ejercicio de su sexualidad, pudieran ser santos. Entonces nos hacían creer que solamente se hacía santo el hombre metido en un monasterio y la mujer en un convento. Y esta luz de la espiritualidad y de la manera de concebir las cosas caminó hasta hace muy poco tiempo, ¿sí? En los años 60 aparece un sacerdote revolucionario, ¿sí?, que escribió un libro que se llama Amor y Responsabilidad. Ese sacerdote polaco se llamaba Karol Wojtyła o Wojtyła, que es nuestro querido San Juan Pablo II. Más adelante, siendo papa, durante 3 años, todos los miércoles, haría una charla para explicarnos la belleza, la santidad que rodea la sexualidad humana.
Yo quisiera entonces, para empezar con esta introducción, a invitarlos a que rompan de una vez con todo lo que tiene que ver con la malicia que gira en torno a la sexualidad. Yo los invito a que se miren a sí mismos como espejos de Dios, porque lo somos, a que reconozcan que en su cuerpo ustedes y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios todo lo hizo bien, todo lo hizo bien. Nuestra nariz, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestros genitales, todo lo hizo Dios y todo lo hizo bien. Y lo hizo con una meta, y esa meta última es la santidad. Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, invitándonos a la santidad. Pero bueno, para no metérnosle tanto al tema teológico y profundizar en esto con la naturalidad que tiene, pues yo les digo que mis primeros maestros de sexualidad fueron mis compañeros de colegio. Compañeros que iban pasando, en esa época no existía el celular como lo usamos hoy, los computadores, pero sí existía el pecado. Entonces existía la persona que con malicia quería dañarnos el corazón y robarnos la inocencia. Existía el pecado que quería herir, hacer una herida, romper ese vínculo de amor que nosotros podemos llegar a tener con Dios, ¿sí? El demonio es antiguo y trata de dañarnos el corazón. Entonces tenía una pésima percepción de la sexualidad humana, ¿sí? E incluso ya veníamos hablándolo en torno a la cuaresma, a la última semana, acerca de la confesión, de la confesión como sacramento. Vemos que muchas personas le huyen al sacramento de la penitencia específicamente porque están llenos de escrúpulos, porque les da pena confesar cosas que tengan que ver con su sexualidad. Vale la pena entonces que, retomando esto, recapitulando, recordemos que todo lo que hay en nosotros es bueno, que todo lo que hay en nosotros es puro y es santo. Pura es la intimidad en la pareja, pura es la relación sexual entre esposos. Nada nos hace más parecidos a semejantes a nuestro Creador que esa intimidad, ¿sí? Que traer hijos al mundo. Nosotros somos procreadores con el Creador y eso es una belleza. Eso es verdaderamente una belleza. Hola, buenas noches. Bueno, ¿ahí me oyen bien? Sí. Sí, señora. Nosotros llevamos con Felipe de casados 24 años y duramos 2 años de novios. Y como les contaba Felipe, tristemente en esta sociedad y en este mundo nos enseñan a vivir una sexualidad totalmente tergiversada a lo que Dios quiere. Y es que el plan de Dios con la sexualidad es hermoso, es demasiado grande y es demasiado sagrado. Y es por eso que el demonio se ha ensañado contra nuestra sexualidad, porque ahí él ataca lo más sagrado que ha hecho Dios, que es la vida misma. Entonces, pidámosle en esta noche a nuestro Señor que nos aclare un poco y que nos quite tantas vendas que tenemos acerca de este tema en nuestro corazón y en nuestra mente. Un padre muy lindo nos explicaba la belleza de cómo Dios creó el placer, pero nos lo explicaba como con unos ejemplos muy claros que me gustaría contarles, que de pronto yo dije, ay Dios mío, ¿por qué no me lo habían explicado así que se ve como tan claro? Y es que el placer no es malo en sí, el placer, al contrario, Dios lo creó. El problema es que nosotros lo tergiversamos y el placer es un medio
más no un fin. Les voy a poner un ejemplo. Dios creó la necesidad de alimentarnos, ¿cierto? Creó una necesidad de que nos dé hambre y que necesitemos alimentarnos, ¿cierto? No hay nada más rico que comer y en el comer hay un placer, ¿cierto? Porque si comer fuera dolorosa, fuera horrible, pues nadie comería. Pero el placer es el medio, pero el fin, ¿cuál es? La preservación de tu vida, ¿sí? Entonces está la necesidad, el placer como medio que creó Dios para el fin que es preservar nuestra vida. ¿Hasta ahí está claro? Por ejemplo, la necesidad de descanso. A las 4 de la tarde, no sé a ustedes, pero a mí me da un sueño horrible y se me acaba la pila. Dios creó esa necesidad en tu cuerpo de descansar. Y hay un placer al descansar, ¿cierto? No hay nada más rico que hacer una siestica. Pero el placer no es el fin, el placer es el medio. El fin, ¿cuál sería en ese ejemplo? Preservar tu vida, porque si no duermes, no vives. Lo mismo es en la sexualidad. Nuestro Señor creó la necesidad de unirnos a un hombre o a una mujer. Él la creó. Y creó un placer en él, porque si fuera horrible, pues ya se hubiera acabado la raza humana. Pero el problema es que pusimos el placer no como medio, sino como fin. Entonces, cuando desordenamos ese plan de Dios, las cosas salen mal. El fin de la sexualidad, según Dios... Perdón. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, pero Dale. tengo una pregunta así como para acá, aprovechando la necesidad y eso. Dale. La pregunta es, ¿Dios no podría solo crearnos sin necesidad de comer y dormir? Bueno, pues, si me hago Pues entender. Dios nos hubiera creado diferentes, pero pienso que Él, como dice Felipe, en la creación todo lo hizo bien. Y yo pienso, por ejemplo, que la pasión en cuanto a todo, no me refiero solo a la parte sexual, es parte de la esencia del ser humano. Y yo pienso que Dios nos creó de tal forma que en nuestra libertad y en nuestros sentimientos y en nuestras pasiones, todo se hace más grande y más lindo y más hermoso, si no todo sería muy monótono y aburrido. También ahí vendría lo que estás preguntando, Tomás, el que tenemos que aprender a tener disciplina, que tenemos que aprender a tener dominio sobre sí mismo, dominio sobre nuestras pasiones. Lo que dice María Angélica, si yo como, pues está bien, estoy preservando mi vida, pero si yo como desordenadamente, si yo no tengo disciplina y dominio, pues aparece la gula, los desórdenes alimenticios, la obesidad, las problemas cardíacos y la muerte. ¿Sí? Sí. Un ejemplo X. Entonces, el Señor quiso que fuera así. El Señor quiso que nos cansemos. El Señor quiso que experimentemos las necesidades, el hambre, ¿sí? El sueño. El Señor quiso que esto tuviera esas características. Y vuelve y juega. Son características de amor. Son características humanas que son válidas, que están bien. Muchas veces leyendo las escrituras vamos a encontrar pasajes en los cuales dicen que el Señor fue a la montaña a descansar, ¿sí? Que el Señor tenía hambre, ¿sí? Tenía ciertas necesidades. Ahora, hay un concepto que tenemos que aprender a manejar y es que los seres humanos somos sexuados, ¿sí? Tenemos esas diferencias genéticas, anatómicas, ¿sí? Marcadas entre hombre y mujer. Y a esto le llamamos ese ser sexuado. Pero los seres humanos no somos seres sexuales, ¿sí? No somos seres que dependamos de la sexualidad, de que por ahí hay gente que dice, no, pues una persona si no tiene un debido desarrollo de su sexualidad se puede volver loca. No, no es cierto, ¿sí? De ahí el valor del celibato hay que entenderlo a la luz del espíritu,
pero también hay que entender que no es cierto, que el ser humano podría vivir sin precisar de tener un acto sexual, ¿sí? Entonces, tengamos ese concepto claro, Eso es es importante. sencillo. Chévere. Somos seres sexuados, no seres sexuales. Para terminar con mi idea, Yo tengo una pregunta. Dale. dale. Yo tengo una pregunta ahí. Y mi pregunta es, ¿cómo era el ser humano antes del pecado original? Porque lo que yo he leído y lo que se entiende es que el pecado original fue el que hace que nosotros generemos ese tipo de necesidades Sí, hacia más allá. O sea, nosotros antes del pecado original realmente no teníamos como noción de las necesidades que tiene un hombre y lo he entendido así. No sé si lo entiendo mal, ¿no? sí, ¿Cómo era el así hombre? es. Así es. Ahora, según lo que tú estás preguntando en este momento, ¿cómo era el hombre? El hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre era un Jesús. Adán era Jesús. ¿Y cómo era Eva? Eva era como la Virgen. Eva era una mujer inmaculada también. No tenían mancha de pecado. Entonces no tenían la concupiscencia. ¿A qué llamamos esa concupiscencia? Es a esa tendencia a veces desordenada hacia los placeres. Pero yo pienso que tenemos que aprender a entenderlos no como una imagen metafórica, sino tenemos que comprender que el hecho de ser, de que nosotros seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que ese Adán y esa Eva, aún después del pecado original, no dejan de ser criaturas marcadas en su esencia por el amor de Dios, ¿sí? ¿Cómo eran antes del pecado? Pues perfectos, ¿sí? No había, pero no podemos decir que porque fueran o no perfectos, esto no hay quien lo asevere, no existiera el placer, ¿sí? Claro. El placer hace parte del plan de Dios. No lo podemos ver como producto del pecado, porque no lo es. El placer hace parte de esa primera creación del Señor. Y si tú ves en el Génesis, Dios todo lo hace bueno y lo primero que dice es multiplicaos. O sea, ya el sexo como tal y la sexualidad era tan grande y tan sagrada que existió en el paraíso antes del pecado original. Luego, tristemente con el pecado, lo que pasa es que todo se nos tergiversa y empezamos a ver no las cosas como Dios las quiere, sino lo vemos bajo un mal reflejo, como dice San Pablo. Entonces la sexualidad es tan grande y tan divina que Dios fue el que la creó y Dios fue el que quiso que realmente tuviéramos ese fin que es, para terminar mi idea, lo que quería decirte es que la sexualidad Dios la hizo con dos fines específicamente. Uno es la unión de la pareja y el segundo es Procreación. la procreación, perdón. Entonces, y son dos fines que no pueden estar desunidos, ¿sí? Entonces, es una belleza como Dios creó eso y en cuanto a lo que te contaba del placer y del orden, entonces Él creó esa necesidad de, por amor, pasión y ternura, unirte con tu pareja, ¿cierto? Y después creó un placer en Él, ¿sí? Pero el fin era la preservación de la vida y la unión de la pareja. Ese era el fin. Y ahí es donde viene el Papa Benedicto XVI a darnos una luz muy bonita cuando él se refiere a las dos formas del amor. Dice, existe un amor ágape, que es el amor que siente Dios por nosotros, es ese amor generoso, perfecto, que no espera nada a cambio. Y existe otro que es el amor eros, que es ese amor que estábamos más o menos tratando, que es ese amor de atracción física, de esa atracción sexual. Entonces está el amor ágape y el amor eros. ¿Y qué dice el Papa Benedicto XVI? Que no podemos separar el amor ágape del amor eros en la intimidad sexual de los esposos. ¿Sí? No dice de la pareja, dice de los esposos. ¿Sí? ¿Por qué?
porque el amor tiene que ser un amor total, tiene que ser un amor generoso, un amor libre, un amor fructífero, ¿sí? Y todas esas condiciones se dan estrechamente y exclusivamente dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio no se dan, ¿sí? Ese amor tiene que estar abierto a la vida, tiene que ser un acto generoso, tiene que ser un amor fiel, ¿sí? Y esa característica de ese amor fiel se da dentro de la vida de esposos también. Entonces, ese es otro concepto que también podemos ir tratando. El amor ágape, que es ese amor generoso, ese amor que se da, y el amor eros, que es ese amor de placer y de atracción. ¿Cómo vamos? Súper, súper. Hola, Hay tengo una dos manos pregunta. levantadas, entonces, Majo. Bien. Sí, ¿Quién tiene yo, pregunta ahí? Empezamos, yo, sí. yo, María José. Dale, Eh, María. entonces, según pues lo que has dicho, digamos, no estaría mal pues como que en una relación pues ya en matrimonio, em, como que la sexualidad no tenga solo fin procrear, sino pues No, también. no es exactamente. Ahí lo estás dando en el punto, Mariajo. Es que la sexualidad dentro de la vida de pareja, de esposos, está dada para que la pareja se ame con el alma, pero también se ame con el cuerpo, ¿sí? No es únicamente para que nosotros nos unamos a nuestra pareja para procrear, ¿sí? Sería muy aburrido, sinceramente. Eh, por eso hay que comprender el valor de esa sexualidad y de ese placer que Dios quiere que experimenten los esposos, ¿sí? Es bien bonito. Y mira que solo es tan sagrado y es tan lindo que cuando uno se casa, los sacerdotes nos lo explican tan bonito porque nos dicen que en el acto sexual, en el matrimonio, el mismo Dios baja del cielo a acompañarnos. O sea, es tan sagrado y es tan lindo bajo la bendición de Dios que comparan casi que con la Trinidad, la unión del hombre, la mujer y Dios en la mitad. Entonces, obviamente te da una visión del acto sexual totalmente distinto a lo que nos da el mundo, porque bajo el matrimonio, el mismo Dios está presente en ese momento y lo hace santo, y lo hace santo. Es una belleza. Ok, y otra preguntita. ¿Qué pasa pues con el tema de los anticonceptivos? Claro, la relación íntima tiene que estar abierta a la vida, abierta a la vida. Esa es la primera invitación que hizo el Papa Pablo VI con un librito pequeño que nos podemos conseguir, es muy fácil, hace 40 y algo de años lo escribieron, se llama La Humane Vitae. La Humane Vitae es un libro que escribió este santo papa en la cual nos menciona el tema de la anticoncepción. Bueno, nosotros los católicos hablamos, partamos de los términos que usa la iglesia, ¿sí? De la regulación natural. Regulación natural. Espaciar los nacimientos de los hijos. Pero ese es para espaciar esos nacimientos, dice el Papa, tiene que estar presente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo será el que prima, el que manda, el que nos dice o el que nos lleva por ese orden que Dios ha establecido. Porque cuando es el espíritu del mundo, que es un espíritu que va en contra de la confianza en Dios, que no acepta el sacrificio, pues simplemente va a pasar lo que está ocurriendo en nuestros tiempos, que las parejas se cierran completamente a la vida, aparece la vasectomía, la ligadura de trompas, el aborto, y preferimos, en vez de tener hijos, tener una mascota, ¿sí? Porque es que un niño hay que sacrificarse, hay que trasnochar, hay que sufrir, se va a enfermar, y el hombre no quiere la cruz. El hombre sin Espíritu Santo no puede concebir lo que quiere decir esa regulación natural. El Papa Juan Pablo II decía que debíamos abrirnos a la vida y que
no fuera el egoísmo el que nos espaciara a esos hijos, el que nos dijera, no voy a tener un hijo porque es que quiero ampliar la casa. No, no tengamos hijos porque es que queremos viajar. O no has visto que algunas personas a veces se van a casar y son sus propios papás los que les dicen, ay, mis hijitos, no tengan hijos, primero disfruten, como si tener un hijo fuera una carga, como si tener un hijo fuera algo malo. Entonces, para tratar de comprender a qué se refiere la vida, Dios respecto a la regulación, primero tenemos que acudir al Espíritu Santo. Alguna vez una persona me decía, bueno, si uno puede tener relaciones sexuales cuando quiera, cuando pueda, pues se llenaría de hijos. Me gustaría que María Angélica nos conteste eso. Mira, yo creo que, bueno, primero es importante Habla con volumen. que, ¿me oyen bien? Es que yo hablo Sí. pasito. Sí, está bien. Primero es importante que uno tenga claro que los dos fines de la sexualidad no se pueden separar. Te voy a explicar. Si yo voy a tener una relación sexual con mi esposo y voy como a la guerra, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo pues de los anticonceptivos, muerta del susto porque puedo quedar embarazada, usando métodos cualquiera que sea, realmente tú no te puedes dar a tu pareja con tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu corazón, como Dios quiere que te des. Resulta siendo como ir a la guerra, entonces me pongo la armadura, el casco, el escudo, el todo, porque voy. Y lo que hace esto es que divides los dos fines. Por ejemplo, listo, uso anticonceptivos, entonces solo estoy yendo al fin de la unión supuestamente, pero al dividirse los dos fines, lo que pasa es que se caen los dos. Es decir, en realidad, y lo hemos visto a la práctica durante 30 años viendo matrimonios que se acaban, que se rompen, que nos damos cuenta que no han podido unirse en realidad, en su totalidad, porque cuando se cae el fin de la procreación, se cae el fin también de la unión. Vuelve y juega para que lo entendamos. Es Una el placer, pregunta. perdóname un segundo, es el placer por el placer. Personas que dicen, ah, no, yo uso un preservativo, uso un condón, ¿sí? ¿Qué está evitando? Quiere tener relaciones, pero no quiere tener la responsabilidad de las relaciones. Eso es lo que está pasando hoy en día con tantos jóvenes que tienen esa vida o ese ejercicio de su sexualidad prematuramente. Quieren tener relaciones con sus novios, con su pareja, pero no quieren quedar embarazadas, ¿sí? No quieren las consecuencias de. Luego es una sexualidad mal vivida, mal entendida, que va a crear verdaderas heridas en el corazón de la pareja. ¿Sí? Por eso la iglesia nos invita a que esa sexualidad se viva dentro del matrimonio y no solo dentro del matrimonio, sino con ciertas características que tienen que tener que darnos luces y claridad acerca de cómo se vive esa intimidad. Porque algunas personas creen que, como ya me casé, puedo hacer lo que se me dé la gana con mi pareja, ¿sí? Ya podemos usar preservativos, ya podemos hacer lo que sea porque es que somos esposos. No, no es cierto, ¿sí? Tiene que haber respeto, tiene que haber dignidad en la sexualidad. Y esa dignidad es muy bonita, porque eso no quiere decir que no estemos buscando el placer de nuestra pareja. El Papa San Juan Pablo II, en esa teología del cuerpo, nos insiste que en esa intimidad sexual tenemos que buscar el culmen de la relación íntima con nuestra pareja, que no puede ser una relación egoísta, ¿sí? Esa relación en la que un hombre y una mujer se unen, ¿sí? Sin una meta, sin un fruto, sin una búsqueda, sino del placer por el placer, pues es una relación insípida, es una relación que no tiene esos frutos, es un árbol que no da frutos. Ok, ¿Me vas a pero preguntar algo? Dale, dale. Sí. Y si uno no tiene ninguna pareja sexualmente activa y toma anticonceptivas para regular pues su Hormonas. organismo y eso, ¿es pecado o? No,
No, no es pecado. Pecado es si las estuviera usando una mujer diciendo que es para regular sus hormonas y las usa es para ser estéril y tener una vida sexual sin responsabilidad. Pero cuando hay esos desórdenes hormonales, tanta cosa, pues muchas veces invitan a la mujer a que recurra a las hormonas para equilibrar todo esto. ¿Sí? Pero pues, no habría pecado en eso que tú estás mencionando. Mira, me Bueno, gustaría, gracias. Natalia, María, contestarte también, no me demoro 2 segundos, como la belleza de nuestro Dios. Porque lo que tenemos que también tener claro en nuestro corazón es que Dios solo quiere evitarnos sufrimiento. Él quiere que seamos felices. Entonces digamos que hay gente que dice, ay, pero la iglesia, ¿por qué pone tantas reglas como si Dios nos pusiera tantas cosas como tan difíciles, ¿no? Y al contrario, lo que Dios quiere es evitar sufrir. Si Dios te pide que esperes hasta el matrimonio, es porque sabe que vas a estar más protegida, que vas a sufrir menos, que va a haber menos abortos, que va a haber menos dolor del corazón, que proteges tu alma, ¿sí? Entonces, yo creo que todo lo que la iglesia nos pide en nombre de Dios es porque Él es un papá tan divino que no quiere que sufras. Por eso es que ellos nos piden esto. Y créeme que hemos visto muchos jovencitos y muchas jovencitas destrozados por llevar una mala sexualidad, por llevar una sexualidad cuando no tocaba, de la manera que no tocaba. La sexualidad es hermosa cuando la llevas de la manera que Dios te la quiere dar. También vimos una charla, un joven que hablaba una cosa muy linda y decía, el fuego de por sí es hermoso, el sentido del fuego. Y decía, tú puedes utilizar el fuego para cocinar, para calentarte, para mil cosas, si lo controlas y lo metes en el contenedor y en el tiempo que debe estar. Si el fuego lo botas en un bosque, pues ¿qué pasa? Hace mucho daño, ¿sí? Y ese mismo fuego que nos dio Dios de la sexualidad, si tú la vives como Él quiere, es una bendición, es una gracia y es una belleza. Si la vives por fuera de eso, te puede hacer mucho daño. No nos vamos a centrar en este tema, yo pienso que esto daría para una charla nueva, pero yo, completando la idea de lo que te estaba diciendo, lo que estábamos contando acerca de la percepción de la iglesia, de la humana evita del Papa Pablo VI, etcétera, él nos está invitando a que espaciemos los nacimientos. No es el tema, insisto, no es el tema de nuestra charla de esta noche, pero ese espaciar los nacimientos se logra a través de esa regulación natural, ¿sí? Del conocimiento de sí mismo. Mira, hay muchas niñas que llegan al matrimonio sin ni siquiera conocer su genitalidad, sin conocer su intimidad, sin conocer su cuerpo. Entonces, pues es muy importante que dentro de esta etapa de la vida, de esta soltería de la mayoría de ustedes, se conozca bien el cuerpo humano, se sepa cómo se comporta ese cuerpo, en qué días la mujer es fértil y en cuáles no, cuándo está ovulando, etcétera, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de llegar a estos, o de conocerse, ese autoconocimiento para poder tener esa buena vida sexual. Y otra cosa, para contestar algo que nos preguntaba María ahorita, dentro del matrimonio también hay que espaciar las relaciones íntimas, ¿sí? Y eso también es muy bonito y es un regalo de la iglesia, ¿sí? De pronto la pareja quiere tener relaciones, pero la mujer en ese momento está ovulando. Entonces, no quieren tener hijos en ese momento porque ya tienen dos o están, no están abiertos a la vida en ese momento, no saben cómo van a vivir la vida, están en cambios, etcétera. ¿Qué dice la iglesia? Dice, espacien esas relaciones, ¿sí? Y ese espaciar esas relaciones es también aprender a tener dominio de sí mismo. Vuelve y juega, no podemos separar ese amor ágape, que es ese amor de darme al otro, del amor eros, que es ese amor de atracción entre nosotros como pareja. Entonces, ese espaciar las relaciones es una invitación también a que tengamos periodos cortos de castidad entre esposos.
Bueno, pero sigámonos con el tema de la sexualidad. Sí, dime. Sí, creo que hay tres personas, Natalia Galindo, o sea, hay tres preguntas que levantaron la mano, personas que levantaron la mano. Entonces, Natalia, Vale. Nati. Hola, buenas noches. No, no es una pregunta muy larga. Sencillamente tengo una duda y es que en una de de las primeras catequesis de Juan Pablo II de la teología del cuerpo, él menciona que el matrimonio tiene un valor único e indisoluble. Y en esta, él dice que el cuerpo puede ser entendido en tres significados. Desde un significado filial, desde uno esponsal y desde uno fecundo. Mi pregunta es, las personas que no están llamadas a vivir la vocación del matrimonio, cómo a través de su propia vocación viven el significado esponsal, porque veo que el significado esponsal es que el cuerpo está hecho para la entrega al otro y para donarse. Entonces, ¿cómo el cuerpo de una persona que no está casada puede vivir el significado esponsal de la vocación y cómo se vive un amor fecundo si no pues da hijos físicamente? Ok, pues simplemente ahí es donde viene la luz del Espíritu Santo a iluminar la sexualidad del ser humano. Yo creo que la respuesta... Yo creo que esa respuesta ya la tenemos. A la luz del Espíritu Santo podemos comprender el valor del celibato, del sacrificio, del ejercer nuestra vida sexual. Lo que pasó con la Virgen, lo que pasó con San José, ¿sí? Que sin que vivieran esa sexualidad abiertamente, de todos modos fue un amor fructífero, ¿sí? No todos estamos llamados a la misma vocación, no todos estamos... no todos tenemos el mismo llamado. ¿Queda Vale, respondida? muchas gracias. Oye, Sí, señor. Va Juan Felipe, creo. Juan Felipe Jaramillo tiene la mano levantada. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, Juan. Bien, perdón si el tema de un poco gráfico con mi pregunta. Pero mi Dale. pregunta es, ¿qué pasa con otras formas de intimidad, por llamarlo eufemísticamente, que no son el sexo? ¿Sí? Digamos, hay... Se te cortó. Se cortó. Se cortó el hombre. Bueno. Bueno, yo voy a tratar de leer, entender lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo Juan Felipe. Dentro de la vida o de las manifestaciones afectuosas entre los novios, hay caricias, hay besos, ¿sí? Hay muestras de amor que no están dirigidas estrictamente a la relación sexual como tal. Y esas pruebas de amor, pues son eso, ¿no? Son ese afecto creciendo, esa química entre el hombre y la mujer y ese irse queriendo y gustando y también es una experiencia, algo de ese placer de pareja. Ahí vienen los besos, ahí viene esa cierta intimidad física. Luego, dentro de la vida de esposos, aparece lo mismo. Dentro de la vida conyugal aparecen también, pero ya con mayor permisividad, con mayor intimidad, porque tiene la bendición de Dios. Esa permisividad pues va más allá y puede culminar con el coito, con la relación sexual como tal. Y puede haber muchas muestras, muchas manifestaciones de amor y puede haber muchos medios, digamos, caricias, intimidad. Sin embargo, la relación sexual como tal o esos juegos eróticos o como lo llames, tienen que terminar con una relación intravaginal, ¿sí? Con una eyaculación intravaginal, ¿sí? Los juegos, etcétera, eróticos, lo que quieras,
dentro de esa vida sexual en la pareja de esposos tiene que culminar de esa manera. Los actos de masturbación, la eyaculación externa, etcétera, no son válidos ni para los solteros ni para los casados, ¿sí? El uso de la pornografía, de juguetes sexuales, etcétera, ni para solteros ni para casados, nada de eso se vale. Entonces, creo que está respondido ahí claramente. También un tipcito que nos sirvió mucho cuando estábamos de novios, Felipe y yo, es una vez en una charla un niño me preguntó, pero ¿hasta dónde puede uno saber hasta dónde voy con mi novia? ¿Hasta dónde está bien? ¿Hasta dónde es pecado? ¿Hasta dónde no? Esa pregunta muchas veces se la hacen los novios. Y un padre les contestó algo muy lindo que les decía, mira, tú ahorita puedes tener un novio o una novia a la que amas mucho, pero debes amarla sabiendo que de pronto no va a ser tu esposa, sino es la esposa de otro hombre, ¿sí? O de pronto no es tu ¿cómo es? No es tu esposa de pronto. Por eso hay que esperar al matrimonio a tener una vida sexual activa. ¿Y hasta dónde, padre? Le preguntaba el jovencito. Entonces le dijo, mira, tú puedes ir con tu novia hasta donde te gustaría que tu esposa estuviera yendo con su novio. ¿Me hago entender? Porque muchas veces, cuando tú has tenido varios novios, varias novias, tristemente a veces estos temas no los hemos tocado y has caído en cosas que después cuando te vas a casar dices, ay Dios mío, yo hubiera esperado a vivir esto solo con mi esposo. A muchas personas les ha pasado. Entonces, cuando tengas un novio o una novia, espera. Puedes tener, digamos, expresiones de afecto y de amor, claro, pero siempre piensa que tienes que cuidarla a ella porque no sabes si es tu esposa y le estás cuidando a la esposa a otro hombre que la está esperando. Entonces yo pienso que ese es un tipcito lindo de saber hasta dónde voy, hasta dónde me gustaría que mi esposa, si está en otro lugar, estuviera yendo o me estuviera esperando. Ahora, ahí es donde nosotros tenemos que entrar en tema, sin miedo, tocarlo sin tapujos. Y es que las relaciones sexuales incompletas tampoco se valen, porque es que tener sexo o esa intimidad no consiste en que bajo tecnicismos, yo no soy cero amigo de los tecnicismos, he estudiado la teología del cuerpo, lo que quieran, listo, y varios años, pero aquí hay que hablar con claridad. ¿Qué no se vale? ¿Qué se vale y qué no se vale? No se vale relaciones incompletas, ¿sí? La virginidad no es un tejido, ¿sí? Ay, atravesó ese tejido, entonces ya no es virgen. No, pues hay niñas que no tienen relaciones sexuales completas y no son vírgenes, porque su manera de ser es la de una niña que no lo es. Hombres también, obviamente. No se valen las caricias íntimas, genitales, entre novios. No se valen. No se vale estarle cogiendo la cola ni estarle cogiendo los senos. No se vale, ¿sí? No está bien, ¿sí? Hay que ponernos ciertos frenos, ¿sí? Hay que tener dominio sobre nosotros mismos. Y pienso que la experiencia que han tenido algunos jóvenes, eso lo hemos hablado con Tomás varias veces, que han tenido sus noviazgos y han respetado ese muro de la castidad, tienen mucha satisfacción en su corazón y pueden entablar después una amistad con mayor facilidad con su ex, que las personas que se han hecho daño con una sexualidad mal vivida. ¿Sí? ¿Preguntas? Creo que voy yo ahí con la mano levantada. Dale, Sofía. Yo tengo una pregunta en cuanto a, pues sé que hay muchos acá que, digamos, nuestra aspiración más grande es de pronto el matrimonio y con todo lo que vemos hoy en día, de que pareciera que cada vez más es más difícil encontrar realmente cómo formar una familia que se mantenga unida, digamos, hasta que la muerte los separe, como esperaríamos muchos. ¿Cómo
digamos, la castidad es una herramienta, según, digamos, su testimonio, porque ahorita creo que Peca lo alcanzó a mencionar, ¿cómo es la castidad una herramienta realmente para lograr un matrimonio, o sea, llegar a tener un matrimonio duradero, estable y, digamos, que no se destruya en algún momento? Mira, hace algunos años, no digo que sea el común, pero era más común, era casi siempre el común que las parejas esperaran a casarse, a tener sus primeras relaciones íntimas en la luna de miel. Hoy en día, una parejita se novia a la edad que sea, ya tienen relaciones, se casan, creen que se aman y simplemente se gustan, ¿sí? Tienen empatía sexual, pero no se conocen verdaderamente, no hay empatía en sus personalidades. Entonces muchas veces confundimos el amor con la lujuria, ¿sí? Confundimos el amor ágape, del que estábamos hablando ahorita, con el placer. Para que una pareja, un matrimonio persevere, es cierto que la sexualidad, que la vida íntima, el sexo es importante, pero no es lo más importante. Cuando eso se vuelve lo más importante, pues nos hace mucho daño. Excelente. Creo que falta una niña que es Valentina, que tiene la mano levantada. Sí, hola. Hola, Vali. Pregunta, pues, de un poquito atrás de lo que estaban hablando antes del placer, que no podía ser un fin último. O sea, yo entiendo cuando tú explicas que cuando uno vive como cuando pone el placer como un fin último en todos los aspectos, de una forma desordenada, pues uno se hace daño. Con la comida lo pusiste muy claro. Pero también me pregunto, ¿qué tiene de malo cuando se hace de forma organizada poner el placer como fin último? Por ejemplo, irse a comer un brownie o tener relaciones con tu esposo porque sí, porque es placentero, no necesariamente por querer tener un hijo, ¿sí me entiendes? Como Claro. porque de vez en cuando y de nada y consciente está mal. No, no está mal. No está mal. El placer como tal no está mal. Lo que está mal es el desorden, cuando se entiende el placer como fin último en todo, ¿me entiendes? No quiere decir que yo no puedo ir a disfrutar de una buena comida, que yo no puedo disfrutar de un deporte, de una amistad, incluso de la intimidad. María Angélica estaba explicando las dos fines de la unión de los esposos en la sexualidad es uno, la parte unitiva y otro, la procreativa, ¿sí? Entonces, en esa unitiva, ¿cuál es? ¿Cuál está? Ahí está ese placer. Y eso ahí hay mucha antropología y mucha psicología y muchas cosas, porque la relación íntima no solo te va a dar placer, sino también te va a calmar la ansiedad, también te va a ayudar a relajarte, ¿sí? Yo no sé si es que no lo hemos sabido explicar muy bien en ese aspecto, pero el placer en ese momento obviamente es un gran regalo de Dios y Él quiere que lo disfrutemos como tal, ¿sí? También, mi niña, no sé si contesto a tu pregunta un poco esto, pero la sexualidad no puede ser egoísta. Es decir, en la sexualidad Dios la creó para que tú te dones totalmente a otra persona, ¿sí? Y en esa donación te das completamente, te das en tu alma, en tu cuerpo, en tu corazón. Y por eso es que hace tanto daño tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque tú donas todo, tú no estás donando solo tu cuerpo, eso es mentir. Tú donas tu corazón, tu alma, y en el momento en que rompes una relación, es como si te arrancaran un pedazo de ti misma. Entonces, yo sí creo que el placer es una bendición si lo vives ordenadamente. Cuando ya el placer se convierte en tu fin último, empiezas a desordenarlo todo y empiezan las adicciones, empieza la adicción por el sexo, por la pornografía, por la comida, por como lo llames, el placer que sea. El placer debe estar contenido en una forma de donarte, porque también en la relación sexual en los esposos es tan lindo que tú estás pensando más
en el placer de él que en el tuyo propio. Y él está pensando más en ti que en él. Y el Papa Juan Pablo II hablaba de eso divino, porque decía, el hombre pensar en su mujer y en su satisfacción, y la mujer está pensando en la de él. Y así es todo, en el matrimonio, en el noviazgo, en tu vida, en tu servicio, en tu familia. Dios quiere que tú pienses primero en el otro, en el otro. No sé si te contesto un poco. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale, claro. Em, yo tengo una duda acerca de, por ejemplo, pues como la parte biológica, cuando una mujer ya llegó a una edad en donde pues como correr el riesgo de tener un hijo no es bueno, pues porque ya el bebé puede no salir como tan saludable como podría en una edad más joven. Pero bueno, y pues por otro lado, como ese método de no concebir solo basado en el ciclo del periodo, pues a veces no es como 100% y pues de hecho es bastante flojo. Entonces, ¿eso qué significa? Como que es mejor pues no entrar en una relación sexual pues por la parte de la santidad y como uno llegar a Dios de la manera más linda. Tuyo. Bueno, no sé, ¿quieres? No. León. La pregunta, según lo que entiendo que quieres preguntar, es que a veces hay un riesgo alto en la mujer o que arriesga su vida por tener otro bebé, ¿sí? Sí. Mira, yo creo que cada pareja, cada mujer, no puedes juzgar, digamos, lo que cada mujer decida. Y es un tema que nos podría dar para 30 charlas, pero realmente te lo puedo dar desde mi testimonio, digamos, si te parece. Nosotros tenemos 6 hijos y yo tengo 6 cesáreas. Y yo creo que no podemos tocar este tema desvinculándolo del abandono y de la confianza en Dios, porque la voluntad de Él es perfecta para ti, para tu vida, y Él tiene un plan perfecto de amor con cada uno de ustedes. Y desde ya, desde antes de que ustedes nacieran, Él ya sabe quién es su esposa, quién es su esposo, cómo va a ser su familia, cuántos hijos van a tener o cuántos hijos. Desde ya Él en su cabeza, en su corazón, ya ama y tiene el plan perfecto para tu familia. A nosotros nos quiso dar 6 hijos y tengo amigas que no han podido tener bebés, como tengo amigas que tienen 2, como tengo amigas que tienen 10, ¿sí? Yo pensé que nosotros íbamos a tener un equipo de fútbol completo, pero Dios quiere que tú tengas los hijos que Él sabe que es perfecto para ti. Entonces no podemos desvincular el plan de Dios divino de amor que tiene con cada uno de ustedes. Puede que para ti tenga un hijo, puede que para ti tenga 6, o puede que para ti tenga 10. Su plan es perfecto, ¿listo? Ahí empezamos. Y la otra es que tienes razón, hay ciertos riesgos y por eso la iglesia acepta los métodos naturales. Hay métodos naturales que son tan efectivos que la gente los usa con una mentalidad anticonceptiva. San Juan Pablo II decía, cuidado, porque los métodos naturales a veces son tan efectivos que los puedes estar usando con tu mente y tu corazón con la misma mentalidad anticonceptiva como si usaras un preservativo. Lo que pasa es que ahí sí ya tienes que pedirle a Dios cada uno en su corazón y decirle, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Porque Felipe y yo en nuestro corazón sentimos, y muchos médicos me decían, ya líguese las trompas, ya está arriesgándose, ya todo. Y yo en mi corazón sentía que Dios en su confianza sabía cuántos hijos nos iba a regalar y que yo me podía morir en el primero como me podía morir en el sexto, ¿sí me entiendes? Y es en el abandono de tu vida entera, no solo con los hijos. No sé si te respondí, pero creo que ahí está
clave de que sí puedes usar los métodos naturales que son efectivos para las mujeres que tienen un riesgo, pero que tu corazón tiene que estar abandonado a la voluntad de Dios. Cuando María Angélica, cuando quedamos esperando nuestro segundo bebé, los médicos querían que María Angélica se ligara. Y todo el tiempo decían, mamita, vamos a cortar ya, ¿cierto? Vamos a cerrar la fábrica. Esa es una de las tendencias del mundo. A decirnos, tiene un hijo, tiene dos, ya pare, ya no más. O quédese con la parejita. Eso es muy del mundo. Y otra de esas cosas, tú misma la dijiste, el pez cae por la boca y está bien, es que muchas personas desconfían de los métodos naturales. Dicen, eso no funciona. Y es que el del Eso no sirve. efectivamente no funciona. Hay unos que no. Dicen, eso no sirve. Mira, sí sirven, pero hay que estar abiertos a la vida. Yo quisiera que ustedes vayan conociendo sobre este tema con una palabra que se llama naprotecnología. Aquí en Colombia hay un movimiento que se llama Napro Colombia, que es muy bonito, que dice, no, un método solo no es 100% eficaz. Es la mezcla de los métodos y es el conocimiento, es la invitación al autoconocimiento, ¿sí? Atreverse a decir que un método como tal no funciona no está bien, y además que no es católico, ¿sí? Sí funcionan, pero hay que aprender a conocer nuestro cuerpo. Entonces, la primera tarea para las mujeres, esto va para mi Lili y Santi, que se van a casar ya dentro de poquito, están llamados, primero que todo, a abrirse a la vida, Mira, hay muchas mujeres solteras que nos dicen, oiga, enséñenos los métodos de regulación natural. ¿Y usted para qué? ¿Para qué quiere? O sea, cuando se case y cuando ya tenga sus bebés, los va aprendiendo, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con lo que decía María Angélica, tener cuidado con la mentalidad anticonceptiva, ¿sí? Que esa es la mentalidad del mundo, es cerrarnos a la vida. Si ustedes se ponen a ver la realidad demográfica de Europa actualmente, de Canadá, muchos países se están quedando sin bebés. ¿Por qué? Porque vivimos nuestra vida sexual con mucho egoísmo. No queremos abrirnos a la vida. Yo creo que vamos a contestar un par de preguntas más y terminamos. Aló. ¿Sí? ¿Me escuchas? Lo oímos bien. Oye, es que tengo pues dos preguntas. Lo que acabas de hablar de ágape, del amor, ¿eso es igual al amor de novios y de casados? ¿Será nuestra conexión? Ya, ¿sí oyeron o no? No. Que lo que preguntaba era que si el ágape era igual para, el ágape que hablaste era igual para novios y para esposos, ¿sí? ¿Estoy correcto con la pregunta? Sí. Listo. Sí, esa pregunta. Ok. Sí, el amor ágape, ¿cuál es? Para que lo comprendamos a la luz de lo que nos enseña el Papa Benedicto XVI. El amor ágape es el amor de donación. Es ese amor del Espíritu Santo, ese amor que no espera nada a cambio, ese amor que lo da todo, ¿sí? La combinación del amor ágape y el eros está presente en el noviazgo y en el matrimonio. Solamente que en el noviazgo no hay permiso de tener relaciones íntimas, pero tiene que haber, obviamente, amor, atracción física, química, caricias, afecto, ¿sí? Porque no nos vamos a casar con una persona que no nos guste, ¿sí? Que porque es muy querida, que porque es muy piadosa, que porque es muy especial, pero no me gusta físicamente, pues no te cases, ¿sí? Tiene que haber una combinación de las dos cosas, el del ágape y el eros. Y en el matrimonio también
buscando siempre actuar con generosidad hacia nuestra pareja. ¿Sí? Pero ese amor ágape es el amor que lo que más podría definirlo más fácilmente es el Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo. ¿Qué más? Ya. Oye, y la otra pregunta es, digamos, si si la mujer está operada para no tener hijos, pero cuando se casa y quiere tener hijos, o sea, ahí puede quedar embarazada o definitivamente no puede tener hijos ya. Tomás, ¿oíste? No la vimos. Que sí, la pregunta es que si una mujer está operada y se casa, que si cuando se casa podría tener hijos. ¿Eso es la pregunta? No te entendí, Sí, espera. Sí, esa sí, es la señor. pregunta. Otra vez. Sí. O sea, que si la mujer, ¿Puedes repetirla? sí, la mujer, digamos, la mujer se opera, ¿sí? Y se casa, Sí. ¿podría tener hijos? Esa es la pregunta que dijo. La oímos cortada, ¿no la repites? Yo creo creo que entiendo que están preguntando que, por ejemplo, si una mujer se hace la ligadura de trompas, se casa, ¿podría llegar a tener hijos? Sí, eso es Sí, señor. lo que Hay algunas, sí, mira, hay algunas cirugías que son reversibles, pero no siempre. Tanto la vasectomía como la ligadura no siempre son reversibles. Luego, por esto la iglesia las rechaza radicalmente. Ok. Dale. Gracias. Creo que vale. Felipe X, yo también tengo, pues no es, o sea, una amiga me acaba de escribir que ustedes cómo definirían la castidad, o sea, lo que yo siempre, cuando me preguntan esto, y creo que es una pregunta que muchas personas tienen y es como muy controversial, porque piensan que la castidad es simplemente como tener relaciones sexuales, y digamos lo que yo entiendo es que es una virtud que pues Dios le da a uno como para moderar ese apetito sexual, y no solamente es tener relaciones o no tener relaciones, sino también cómo hablas, cómo te vistes. O sea, creo que la castidad abarca muchas cosas, pero ustedes, ¿cómo definirían como la castidad? Sofi, lo respondiste a la perfección. ¿Sí? Es un estilo de vida. La castidad es un estilo de vida que nos invita a tener dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras pasiones. Yo le estaba diciendo ahorita, la virginidad no es solamente un tejido, ¿sí? Hay personas que podrán no tener relaciones sexuales, pero no tienen pudor, ¿sí? No se visten pudorosamente, no hablan, no se comportan con pudor. Luego, la castidad es también ese estilo de vida. Ahora, otra cosa que es importante, esto me lo decía mi director espiritual antes de casarnos, hay que tener cuidado porque algunas personas creen que el sacerdote está llamado al rechazo, ¿sí? Como a satanizar la sexualidad. Y nosotros estamos llamados a tener sexo como unos locos. No. Nosotros tenemos que aprender a dominar nuestras pasiones. Y dominar nuestras pasiones, esto va para todos, tiene que ver con aprender a tener paciencia, a dominar nuestro temperamento, ¿sí? Es necesario. Una persona que no es paciente nunca va a ser casta, porque no va a saber esperar, ¿sí? Luego, la invitación es esto que tú nos estabas diciendo y enseñando, porque así es. Esa castidad es aprender, es una virtud que nos da el Espíritu Santo que nos enseña a tener dominio sobre nosotros mismos. Okay. Pues, gracias, Sofi. ¿Algo más? Yo tengo última pregunta.
Dale. Yo, pues, esto, pues, más o menos uno como que lo piensa y yo siempre he dado, y es el tema, y algo que creo que también preguntaron ahí en el chat, el tema de la situación, pues, de uno. Yo, pues, lo que decía ahí, María Angélica, que es que Dios, pues, te dará los hijos que Él quiere para ti, y pues Dios, pues, es el que te conoce realmente, pero que se presenta la situación en donde, uno, yo no pueda sostener a mis hijos; dos, no tengas el suficiente, pues, el suficiente sustento para eso, o de pronto la posición en la que estoy no sea la mejor para tener un hijo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, pues yo me pongo a pensar esas familias de Ciudad Bolívar y diferentes lugares que tienen hijos desaforadamente sin tener la posibilidad de sostenerlos, y viven niños, 30 niños o no sé, 10 niños en una sola casa de un espacio de 5 por 5. Entonces, Totalmente. yo ahí me pongo a pensar cómo, hasta qué punto, o sea, yo entiendo lo de los preservativos y lo entiendo, pero hasta qué punto em, debo yo controlarme y controlar mi deseo sexual en el matrimonio para que estas cosas no pasen. Porque si tú dices, no, pues, o sea, realmente el utilizar preservativos no está bien visto, y utilizamos los preservativos naturales, que no siempre son efectivos. eh, ¿Hasta qué punto, pues, se da esa situación? ¿Sí? Como, Ok, tú sí, acabas sí. de tocar dos temas que son bastante complejos. El Ministerio de Salud nunca ha contemplado la castidad como el método más eficaz para evitar nacimientos no deseados. La castidad no tiene muchos buenos amigos, ¿sí? Sin embargo, hay que crear una cultura en la cual se entienda la castidad como la solución y no el preservativo. Hay casos comprobados, específicamente hay un caso en África, voy a buscarte la literatura si quieres, que dice que en pueblos en los cuales había mucho SIDA, ¿sí? Y empezaron a regalarles preservativos por cantidades para disminuir el SIDA, y no lo lograron, lo aumentaron. Pero a medida que llegó la evangelización, y no solo la cristiana católica, sino la evangélica, y empezó esa campaña de castidad, de aprender a tener dominio de sí mismo, y eso quiere decir no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, se empezó a disminuir drásticamente ese tipo de casos. Entonces hay que entender que que a la castidad hay que hacerle campaña, que la castidad hay que quererla y hay que entenderla, ¿sí? Y que hay miles de testimonios de personas que han adoptado esa castidad y que es fructífera, que es muy efectiva. Segundo, tú estás contando el caso de la gente de Ciudad Bolívar. Vuelve y juega, vámonos a Ciudad Bolívar o vámonos a la India o vámonos a África, lugares donde la gente no tiene que comer, ¿sí? Personas que no tienen que comer, o acá en Ciudad Bolívar, listo, ponemos un caso radical. El señor que llega borracho a violar a su esposa, tienen una docena de hijos, pero son niños huérfanos de papás vivos. No es la idea de esa sexualidad. Y tampoco podemos hablar de esa sexualidad masivamente, porque esto no es para la masa. Dios viene a hablar al corazón del hombre, no a la masa, ¿sí? Dios viene a hablarle a cada uno de nosotros en particular. Y es ahí donde vendría la pregunta de Dios para ti. Y es: cuando te cases, ¿estás dispuesto a abrirte a la vida? Porque la fórmula matrimonial en huesos, atraer los hijos que Dios les quiera dar, y contestamos: sí, estamos dispuestos. Y a la semana esos esposos están usando condones y están cerrados a la... y dicen: no, 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 esperemos. Razón y razón y razón, y no corazón, y no Espíritu Santo, y llega el momento en el que se pasó la vida y no tuvieron hijos. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener mucho discernimiento para que no nos dejemos llevar por las ideas egoístas del mundo y para que nosotros actuemos en generosidad de Dios. Entonces no podemos
para resumirte, no podemos hablar del mismo caso en una persona como tú, como nosotros, con nuestra educación, con nuestro estilo de vida, etcétera. No podemos compararlo con el caso de esas personitas que están viviendo realidades tan radicales. ¿Qué tiene que hacer o qué puede hacer una persona de esas que está viviendo esa realidad? Primero, aunque esto suene muy fanático, tiene que ser evangelizada. Esas personas tienen que ser evangelizadas. Tiene que haber una labor de evangelización, ¿sí? Que es, como te digo, ese caso efectivo, eficaz de la India y en África con estas campañas de castidad, que las personas evangelizadas tienen una mejor relación, ¿sí? Y rompen esa cadena en la cual se tienen hijos que no se quieren, hijos no deseados, ¿sí? Espero haber más o menos cuestionado un poco tu corazón. No espero responder esto que es bastante complejo. Sí. Yo quería... perdón, Tomás. No, dale, Camilo, dale. Dale, Camilo. Yo quería como pues recoger un poco lo que has podido transmitir y es ver cómo Dios nos creó de una otra forma, literal, como sabemos, a imagen y semejanza de Él. Nos ha hecho un regalazo enorme que es pues la corporeidad o el cuerpo humano, como una forma de, si yo soy amor, los he creado a imagen y semejanza, les regalo este cuerpo para que experimenten el amor. ¿Cómo transfiguró eso Dios? Pues en la presencia de su Hijo, dándole un cuerpo. Dios se hizo hombre, es decir, tomó tomó el cuerpo de un hombre para manifestar la mayor muestra de amor, ¿sí? Y es ahí en donde el cuerpo y el amor tienen mucho sentido. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús? Les pregunto. Se entregó, naturalmente, hizo la mayor muestra de amor. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo y que la mayor muestra de amor es la entrega. Ahí es donde cobra mucho sentido el tema de la castidad y por eso se debe entender más como, no como una entrega o no como un sacrificio y un esfuerzo y un contenerse, porque suena hasta desagradable para los jóvenes de hoy, sino como la concepción de una entrega, de un darse. Tiene mucho sentido cuando yo digo, caramba, es que así yo puedo mostrar la mayor muestra de amor, entregándome. Y es lo que nos pide. Cuando yo concibo que no es para mi placer, ¿sí? Que es lo que nos impulsa un poco el apetito sexual o el impulso sexual, que nos lleva a todo lo contrario que es el amor, lo cual es el egoísmo, ¿no? Entonces, la invitación que podemos hacer, que tú decías, hay que volverlo de una forma un poco más agradable, es cuando tú te concibes el amor y cuando tú te contienes y sabes que es para brindarte, para generar amor, para generar felicidad, porque tu cuerpo puede llegar a representar algo demasiado valioso para otra persona. Ahí es donde yo concibo que mi cuerpo lo tengo que cuidar. Ahí es donde yo concibo que el cuerpo de la niña que quiero lo tengo que cuidar, no lo irrespeto, porque es fuente y es el espacio donde se puede dar lo maravilloso que es el amor. Entonces, concebir más la castidad como la capacidad de guardar para hacer un sacrificio, para dar. Creo que quería como condensar en eso la idea y poderlo transmitir. No sé si logré hacerlo entender. Muy chévere, Camilo, gracias. Claro que sí. Yo quería agregar algo que es cuidar ese tesoro que, recordando que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Sí, gracias, Cami. Yo quería agregar algo que, pues, de hecho me han preguntado varias personas y es como, bueno, ¿y si yo ya no soy virgen? Entonces, ¿qué pasa? Ya paila y entonces, pues, existe lo de la segunda virginidad, que según entiendo lo que he leído y aprendido es que, claro, existe la segunda virginidad, pero para tener esa segunda virginidad tiene que haber un arrepentimiento completo de lo que hubo antes de eso y como, pues, obviamente confesarse y entregarse a la Virgen completamente en cuerpo y alma y prometerle que uno no va a volver a hacer eso hasta el matrimonio. No sé si esa sea la forma, la respuesta frente a lo de la segunda virginidad. Mira, yo creo que, perdón,
Yo creo que, no sé si ustedes se vieron la película de la Pasión ahorita, en Semana Santa, pero una de las partes que más me impacta a mí es cuando Jesús cae y se encuentra con la Virgencita. No sé si se acuerdan el que le dice. Le dice, mamá, sí, le dice, mamá, mira cómo yo hago todas las cosas nuevas. Y yo creo que todos de una u otra manera hemos experimentado el deseo de que el Señor haga nueva nuestra vida, en todo sentido. Eh, llevamos 30 años dando charlas sobre sexualidad a jóvenes y hemos conocido niñas y jóvenes muy heridos, muy adoloridos y que han sufrido mucho y que de una u otra manera están cansados de hacer las cosas, digamos, en desorden porque se han dado cuenta que les hace daño y deciden tomar la decisión de emprender este nuevo camino. Y yo los invito a todos, tenemos ya muchas herramientas, hay muchos videos en internet, ahorita les podemos recomendar, hay gente que es experta en esta belleza de tema porque es divino y yo creo que la raíz de todos los problemas está en una mala educación sexual. Pero saber que no importa si tú has caído, si sientes que has hecho las cosas mal, si te sientes herido, si tienes dolor en tu corazón, no importa, nunca es tarde porque Dios todo lo renueva y Dios todo lo puede hacer bien. Y lo lindo es que a veces cuando hay gente que ha caído o ha sufrido por este tema, en el momento en que como que le quitan la venda y empezamos a ver más claramente la belleza de la sexualidad vivida en Dios, empiezan a ayudar a otros, a educar a otros para que realmente sepamos que Dios todo lo puede hacer nuevo. Bueno, para terminar también querría recordarles una cosa. Alguna vez me invitaron a dar unas charlas en una campaña contra el aborto y centré la charla en la castidad. Yo quiero pedirles a ustedes hoy excusas porque nosotros, les insisto, ni queríamos ni estamos capacitados para dar charlas técnicas de teología del cuerpo, ¿sí? Pero en esa ocasión que me invitaron a dar esa charla, ellos me dijeron, por favor, céntrate en el aborto como tal. Y la charla que di fue sobre sexualidad y sobre esa sexualidad bien vivida, ¿sí? Y hablé sobre el noviazgo que agrada a Dios, etcétera. Y una de las señoras, ya una persona mayor, me decía, ay, pero muy lindo, pero me gustaría que te hubieras centrado en el aborto como tal. Le dije, no, mira, el aborto es una consecuencia de una sexualidad mal vivida, ¿sí? El terrible problema que hoy estamos viviendo del aborto, ¿cuál es? Es el de una sexualidad mal vivida. Entonces, yo quisiera invitarlos a ustedes a que tratemos de comprender lo que nos estaba diciendo Camilo tan bonito, ¿sí? A que entendamos que somos esos sagrarios del Espíritu Santo y que Dios se viene a dar completamente a nosotros. Y una última cosa, una anécdota que les quiero contar. Figúrense que alguna vez conocí a una persona que fue al Instituto de la Teología del Cuerpo a Estados Unidos y se hizo todos los cursos que ustedes quieran sobre teología del cuerpo y cuando llegó a Colombia metió las patas. Sí, tenía toda la teoría, conocía todo perfectamente, había hecho cursos, niveles, etcétera, pero ¿qué le faltaba? Voluntad. Tuvo un desliz, tuvo un bebé, y esa no es la idea. Entonces, lo que creo que Dios nos está llamando a los que estamos hoy en este chat especialmente, nos está invitando a optar por la castidad, por esperar al matrimonio, por decir, no voy a tener relaciones sexuales en el noviazgo, voy a esperar a esa pareja que Dios tiene para mí, voy a tratar de vivir esa sexualidad como Dios quiere y como Dios manda. María Angélica y yo tuvimos un noviazgo de 2 años, Dios nos concedió la gracia de la castidad, Dios nos concedió la gracia de esperar, y yo no quería perderla a ella no me quería perder a mí.
ese regalo de nuestros 6 hijos. Quisiéramos pedirle al Señor de una manera especial en esta noche y a la Virgencita que bendigan sus corazones, la historia que cada uno ha tenido que vivir en su sexualidad, que Dios bendiga y cubra con su sangre preciosa el cuerpo. Miren su cuerpo, recuerden que son templos del Espíritu, pues una hermosura, porque Dios todo lo hizo bien. Que Dios los bendiga